Cordial saludo. A continuación vamos a hablar un poco sobre lesiones cerebrales. Para eso tenemos al joven Jonathan Andrés Cortés Ramos junto a su hermana que nos platicarán un poco sobre la lesión que él sufrió. Ella nos hablará un poco sobre sus antecedentes, sus orígenes, y él nos hablará un poco sobre la experiencia que tuvo después del hecho de la lesión. Bueno, esto pasó, él tenía alrededor de 2 años y estas cosas que uno de niño es como curioso, y yo veía que una tía limpiaba los oídos con pinzas, entonces yo tenía 6 años en ese entonces y quise hacer lo mismo con él y le lastimé el tímpano. A raíz de eso pues él sufrió una ruptura de tímpano y tuvo una infección en el oído desde muy niño. Así transcurrió, el médico le dijo que había que hacerle una cirugía, pero pues ella le dio temor y no le pusieron cuidado a esa parte. Y a la edad de 14 años fue donde se le complicó, porque el médico le explicaba a mi mamá que por los cambios que él había tenido en la pubertad, esto que tenía ahí le había como explotado, algo así, y le había infectado el cerebro. Entonces ahí fue donde decidimos. Jonathan, cuéntanos un poquito acerca de los signos y los síntomas que usted padeció antes de la cirugía. Bueno, antes de la cirugía, yo empecé con un dolor de cabeza muy leve, suave. Y al transcurrir del tiempo, ya llevaba como 8 días con ese dolor de cabeza. Y entonces mi mamá ya se preocupó, ya llevaba como 8 días. Me llevó al hospital. Allá me mandaron unas gotas, entonces esas gotas me sirvieron. Volvimos a la casa, el dolor se me fue incrementando, volvió mi mamá y me llevó y pasó lo mismo. Me mandaron otra droga, pero esa droga tampoco sirvió. Ya entonces yo estaba muy mal, entonces mi mamá volvió y me llevó, volvieron a decirle lo mismo. Y pues ese dolor de cabeza duro que yo tuve, yo andaba mareado, ya no podía andar, tenía que andar pegado a las paredes y la casa me daba vuelta, donde yo estaba. Y entonces, en ese momento, yo le dije a mamá, no mami, yo ya me voy a ir. Y yo cerré los ojos y hasta ahí. Me metieron por urgencias, me metieron a hacerme la primera cirugía, que la primera cirugía se me demoró. Yo entré a eso como de las 6 de la tarde y salí al otro día como de las 6 de la tarde otra vez. Después ya vinieron a otra cirugía, me hicieron 7 cirugías, me hicieron 5 en la cabeza y 2 en el oído, se me abrieron el oído 2 veces. Me pusieron la derivación por la vena que me dañó. Cortés, ¿cuánto tiempo usted estuvo en coma? Yo no me acuerdo la verdad cuánto. Pero las cirugías que le hicieron, ¿esas 7 todas fueron seguidas o tuvieron algún intervalo? A ver, no demoraron mucho. No demoraron mucho, eso fue como al otro día, a los otros 2 días. O sea, fueron de seguido. ¿Alguna de esas cirugías tuvo alguna complicación? Pues que yo me di cuenta, no. Todas fueron, digamos, exitosas, ¿no? Sí, todas fueron. La primera sí tuvo. La primera sí, que usted llegó malo y los médicos le dijeron a mamá, si él no se opera, él se muere. Sí, claro. Igual si se opera, la mayor probabilidad que hay es de que también es que quede como un vegetal, que no pueda andar, que no pueda hablar, que no pueda oír, que no pueda hacer. Después de esa cirugía presentó hidrocefalia, le estaba llenando el cerebro de líquido. Sí. Entonces lo tuvieron que intervenir nuevamente. En el hospital duró 2 meses. Más de 2 meses. Lleva para 3 meses. Y durante todo ese transcurso fue que le practicaron todas esas cirugías. O sea que la razón de esas cirugías, la primera que fue ya por la infección que venía presentando, la segunda fue porque presentó hidrocefalia, ¿las otras eran derivadas a qué? ¿A esta segunda inconveniente que le surgió o fueron ya procesos para recuperarlo totalmente? Fueron procesos para recuperación. Y por lo del oído también. Pero referente a las cirugías que te hicieron, ¿cuáles fueron como las secuelas o
¿Qué te quedó así como las incapacidades que te quedaron después de esa lesión y después de las intervenciones? O sea, tu movilidad, tu audio, tu lenguaje es normal o tuviste A dificultades? ver, mi audio, yo digo que pues normal no es, porque a mí alguien me habla en secreto y yo me quedo mirándolo y yo no, váleme O sea, bien. perdiste gran parte de la audición. Exacto, El oído derecho. poca parte del lado derecho. Pero Pues sí, yo sí, o sea, me llega el sonido y yo oigo, sí, normal. Con este, normal. Pero entonces a mí no me pueden hablar, decirme una cosita despacitico porque yo no. Salga de donde esté y hablemos bien. O sea, mira que yo por eso no me achanto. Y de pronto en movilidad. la movilidad, la parte motriz, de pronto al Su caminar. brazo, al caminar. Yo en esa parte no tengo problema, gracias a Dios. Recientemente sí. Después salió, sí. Cuando recién salió de la cirugía, ¿tuvo alguna limitación al caminar? Cuando salí de a las mover el cirugías, brazo? yo quedé sin poder caminar, sin poder hablar, no podía mover bien el lado derecho. Entonces ya por medio de terapia fue que yo gracias a Dios empecé ya a evolucionar bien. ¿Enviaron algunas terapias, algunos... Pues me hicieron terapias, claro. ¿Cuánto tiempo duró más o menos esas terapias? ¿O de qué constaba? ¿Qué tenías que hacer? ¿En qué cuenta de qué? Dentro de las terapias, o sea, la persona que estaba a cargo de llevar ese proceso contigo, ¿qué te ponía a realizar? ¿Cuánto tiempo duró? A mí, o sea, no fue una sola persona, ¿no? Eran varias. Porque la primera que me empezó a ayudar fue una enfermera que me cuida y me decía, no, nosotros que lo vamos a mandar a terapia y cuando quieren bien y cuando no, pongámonos a hacer terapia. Y yo, sí, pongámonos a hacer terapia y me senté en la cama y tiré así ya por allí, me paré y me caí. Entonces ella me ayudó y gracias a Dios pues. Y me ponía a caminar por hilos derechos. Me hacían masajear la mano, moverla. Y ahí poco a poco entonces. ¿Y medicamentos? ¿Tomas Medicamentos. A mí me mandaron un medicamento que ese medicamento yo me lo tengo que tomar, podemos decir que por vida, por ahí 3 veces en la semana. Se llama ciprofloxacino. Ese medicamento me sirve a mí para mantener seco el oído, porque pues donde yo trabajo, yo cargo bultos de alimento y entonces el polvo de eso me afecta los oídos. Entonces me mandaron a que me tomara esa pasta y pues gracias a Dios, a veces yo cuando me acuerdo me la tomo, a veces me pasa y no me la tomo. Pero si no te la tomas, Si no me la tomo, me empieza la molestadería. Para concluir, podemos decir que el paciente, a raíz de una otitis media, se desencadenó un absceso cerebral, el cual le afectó la parte motora y la parte temporal, donde está la parte de la audición. Podemos decir que se le afectó el área 44, el área 45 y el área 42. También se le afectó lo que fue la parte del lenguaje, pero con tratamientos y fisioterapias, pues el paciente ha logrado una recuperación eficaz. Bueno, muchas gracias a ustedes dos por permitirnos realizarles esta entrevista y que tengan un buen día. Buen día, mi nombre es Estefania Hernández, soy médica general y les voy a compartir el tema absceso cerebral. ¿Qué es un absceso cerebral? Es una infección que se desencadena, se puede generar por varias vías, entre las cuales tenemos una que sea una infección craneal. Esa infección craneal se puede generar por una otitis media, por una meningitis, por una infección temporomandibular, o las que se generan por vía penetrante o por trauma. Hay otra línea donde se puede generar, que son las infecciones por vía externa,
que son infecciones por cardiopatías, endocarditis o alguna enfermedad de inmunosupresión que hace que esta infección viaje a través del torrente sanguíneo y se manifieste y se aloje a nivel cerebral. Nos vamos a enfocar en la parte de las otitis. Estas pueden alterar o pueden llegar a la parte cerebral a través de la parte temporal, afectar el lóbulo temporal o la parte cerebelosa. Se manifiestan en ciertos porcentajes. La parte temporal se manifiesta o se representa en un 15% y la parte cerebelosa se manifiesta un 10%. ¿Qué afecciones se ven cuando altera la parte temporal? Entonces vemos que hay alteración del lenguaje, hay alteración en la parte de los movimientos. Este lóbulo es el encargado de regular la parte emocional, también se puede afectar de esta manera, o con la parte de la ira, el comportamiento, el placer. Cuando se manifiesta o se altera la parte cerebelosa, vemos alteración en la coordinación de los movimientos finos, vemos alteración del equilibrio y problemas de atención. Cuando se genera un tipo de absceso o infección, por lo regular se va a presentar una triada en el 50% de los casos. La triada se va a componer de fiebre, cefalea intensa y muchas veces puede presentar signos o síntomas neurológicos. Dentro de este gran porcentaje, el 75% de la manifestación se va a presentar a nivel o se va a manifestar por cefaleas. En un porcentaje menor va a estar la fiebre en un 10% y en un 35% los síntomas meningios. Dentro de los síntomas meningios puede manifestarse convulsiones. Bueno, dentro de la fisiopatología, el periodo de la infección tiene 4 fases. Un periodo inicial que se llama inflamación precoz, que este se presenta del primero al tercer día y se caracteriza por la presencia de infiltrado perivascular, se genera activación de las células inflamatorias. De ahí hay un siguiente periodo que es el periodo de la infección tardía, que es donde se genera del cuarto al noveno día. Hay mucho tejido necrótico, esas células están muy activadas, están muy proliferativas, toda la cascada de la inflamación. De ahí se forma una cápsula, que es la tercera fase que se genera del periodo de la infección. Esta se genera del día 10 al día 14. Y por último, tenemos la fase capsular, que es a partir del día 14, que es donde está todo el edema a nivel pericerebral, por decirlo de alguna manera, y es donde el paciente va a tener las manifestaciones clínicas. No todos los pacientes presentan manifestaciones, un porcentaje pequeño presenta las alzas térmicas o la fiebre y otros presentan los síntomas meningios o los síntomas neurológicos que ya se han manifestado. Cuando nos enfocamos en la parte de que el absceso se ha generado por una otitis media, nos direccionamos o nos guiamos por los síntomas que se manifiestan dependiendo en la corteza o en el lóbulo del cerebro que haya afectado. Por ejemplo, cuando se afecta el lóbulo temporal, el paciente puede tener alteración en el estado visual, puede tener alteración en sus movimientos, hemiparesias, puede tener pérdidas olfatorias, pérdidas de visión. Cuando nos enfocamos más en la parte cerebelosa o el daño cerebeloso, pues va a tener problemas a nivel del movimiento fino, va a tener pérdida de movilidad en ciertas extremidades y muchas veces se puede confundir o se puede generar diagnósticos diferenciales, en este caso con enfermedades psiquiátricas, porque hay pacientes que presentan euforia, psicosis, que puede ser una manifestación inicial ante la enfermedad. Para hablar ya del tratamiento, se recomienda tratamiento profiláctico en cuanto el paciente haya manifestado sus síntomas. Cuando tenemos una alta sospecha clínica de un absceso cerebroso, lo ideal es iniciar un tratamiento preventivo
como lo sería el uso de la penicilina benzatínica con una dosis entre 15 y 20 millones de unidades diarias y usar el metronidazol entre 600 y 1200 miligramos cada 8 horas. Y se recomienda el medicamento de elección serían las cefalosporinas de tercera generación. La más conocida sería el uso de la ceftriaxona cada 12 horas. Los medicamentos se recomiendan vía endovenosa para generar un mayor cubrimiento pues, de la infección. Se recomienda que el tratamiento sea entre 6 y 8 semanas de acuerdo a la evolución del paciente. Si el acceso es menor de 2 centímetros, se recomienda pues el manejo antibiótico. Si el acceso está a mayor de 2 centímetros, se hace el drenaje y de acuerdo a la evolución del paciente o el deterioro del estado neurológico, se realizaría pues ya un drenaje o una cirugía, neurocirugía estereotóxica, que ya sería apoyada pues con ayudas diagnósticas como lo es la resonancia magnética y el TAC cerebral con contraste.